Ahora comenzamos con nuestra primera entrevista y arrancamos esta maratón de intendentes que hemos definido hoy en el programa. Estamos por comunicarnos con el intendente del municipio más populoso de Mendoza, el señor Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén. Hola Marcelino, muy buenas tardes. Daniel Palacio te habla, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, porque yo no almorcé todavía. Bueno, yo también estoy igual, pero después de las 13 ya les digo buenas tardes. Bueno, lo importante es que sean buenas. Absolutamente. Marcelino, antes de empezar la nota te quiero preguntar, ¿cómo estás y cómo está superando el tema del COVID? Bueno, yo lo he superado bien, creo que sin secuela. Digo creo porque sigo haciéndome algunos estudios de control. Y bueno, y uno siempre compara con aquellos amigos, conocidos o casos que se entera que no la han pasado también. Yo me he reintegrado plenamente al trabajo el día lunes, pero no obstante, aún con oxígeno y con fiebre, nunca delegué mis funciones de intendente y seguí trabajando aún internado con una notebook que me había llegado, tomando las decisiones que tenía que tomar y conduciendo el municipio, que también eso fue bueno porque me ayudó a poner la cabeza en algo positivo, algo en otros temas y no, como se dice comúnmente, darse manija con la enfermedad. En mi caso me ayudó mucho. Y después tuve que tener unos días más de aislamiento, sin poder concurrir al municipio, pero bueno, ahí ya se facilitaba mucho más, pues estaba en mi casa y firmaba todo lo que tenía que firmar en forma digital, así que bueno. Creo que me voy a recuperar totalmente y bueno, hoy estoy trabajando sin problema. Muy bien, no estabas vacunado, Marcelino, ¿no? No, yo lamentablemente no me había podido vacunar porque justo esa semana comenzaba a inscribirse los grupos de 60 años en adelante. Hasta ese momento se habían estado vacunando las personas mayores de 70 años. Muy bien. Marcelino, bueno, Guaymallén forma parte, bueno, todos los intendentes que vamos a entrevistar hoy forman parte de la zona roja que decretó el gobierno nacional. ¿Cómo está el municipio ahora? ¿Referido a la pandemia? A la pandemia, con respecto a pandemia, ¿cómo...? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que Guaymallén es parte del Gran Mendoza, o sea que la realidad es la misma en cualquiera de los municipios, en realidad epidemiológica, porque la gente vive en un lugar y trabaja en otro. A lo mejor vive en Godoy Cruz, trabaja en Guaymallén o en Capital. La tasa de contagio que periódicamente pasa, nos informa el Ministerio de Salud, porque esos son datos del Ministerio de Salud, ubican a Guaymallén en un promedio más arriba de algunos y más abajo de otros departamentos del Gran Mendoza, pero más o menos con la misma tasa de infección. Por lo tanto, el análisis hay que hacerlo por zona. Así como Junín y San Martín, sobre todo la parte de la colonia, Junín es una zona conurbada, el Gran Mendoza está conurbado entre Luján, Maipú, Guaymallén, La Cera... El municipio. Capital y Godoy Cruz, sí. Distinto es La Valle, que forma parte del municipio, pero hay una diferencia geográfica, que son los municipios en general, La Valle, La Paz, Santa Rosa, etcétera, y incluso algunos de la zona este que tienen menos casos. Muy bien. Y con el tema de la actividad comercial, ¿se plegaron ustedes al mismo sistema de horarios o lo has dejado un poco más liberado? No sacamos ninguna resolución porque por una realidad que tenemos distinta fundamentalmente a Capital y también en Godoy Cruz. El comercio en Guaymallén es casi todo comercio, sacando los dos shopping, el de la Barraca, el Mendoza Plaza Shopping y algunos comercios grandes. La mayoría son negocios de cercanía. No hay un centro comercial. Si usted va al barrio Unimep y toma la calle Adolfo Cayo, Pedro Vargas, son un conjunto de comercios que están, la inmensa mayoría atendida por su grupo familiar, que venden de las cosas más diversas, de pequeña ferretería, farmacia, panadería, verdulería, carnicería, etcétera, almacenes. Bueno, esto ocurre en todo el departamento.
no hay un centro comercial. Dorrego tiene su propia zona, también San José, Villanueva, si bien tiene la calle Libertad, hay otras, cada barriada, digamos, son comercios de cercanía donde la gente va caminando. Y los grandes núcleos de movimiento comercial están en la zona productiva, Rodeo de la Cruz, kilómetro 8, kilómetro 11, Primavera, Corralito, que es donde se produce verdaderamente el valor económico agregado, porque no nos olvidemos que Guaymallén, que no tiene grandes zonas de viñedos, es el primer productor de verduras y hortalizas del oeste argentino, y forma, junto con Las Heras, Maipú y Luján, los 4 departamentos, el segundo cordón verde del país, de los cuales el mayor aportante es Guaymallén, es en un lugar Maipú. Entonces, ahí hay una actividad que se rige, generalmente es una zona rural o semirural, que se rige por sus propias cuentas. Por otra parte, los comerciantes de la calle Libertad ya habían propuesto y se había aceptado a la Dirección de Desarrollo Económico a tener la apertura de 9 a 18, por una realidad también, que el funcionamiento de los bancos y del municipio, la Avenida Libertad, es lo que le da vida a esta zona. La realidad es que la mayoría de los comercios podrían cerrar a las 13, a las 15 o a las 16, porque el gran movimiento se da en hora de horario bancario. Totalmente. Y la realidad es que nosotros viendo, yo vivo en la zona rural, la mayoría de los negocios abren a partir de las 9 de la mañana. Son pocos los que, sacando estaciones de servicio o algún negocio de ese tipo, la mayoría abren a las 9 o un poco más. Y la mayoría hacen horario discontinuo. Con la llegada del invierno, la disminución del espacio con luz solar, se tiende más al horario corrido. Bueno, nosotros queremos ir llevando estas realidades y en armonía con los comerciantes, y la verdad que no hemos tenido inconvenientes. Con la parte gastronómica, que tiene un área muy linda en Guaymallén, que es la escuela gastronómica, que incluso el municipio le ha dado un empuje importante. Siguen con los horarios, mantienen los horarios de restricciones, por supuesto. ¿Han pedido, han logrado algún apoyo aparte, que el municipio los pueda apuntalar de alguna manera? Apoyo económico no, nosotros lo que hacemos son promociones, no solo con ellos, sino con otras zonas, y respetan los horarios del decreto provincial. Totalmente. Centros de testeo en Guaymallén, ¿dónde pueden ubicar? Bueno, el gran centro de testeo, yo no tengo en este momento los lugares privados. No, público. Público está funcionando hace bastante tiempo, un centro montado por la Fuesmen en los jardines del estacionamiento del Centro Cultural Julio Leparc. Perfecto. Ese funciona incluso los sábados. Muy bien. Marcelino, sé que en tus declaraciones anteriores has planteado que estás totalmente de acuerdo con las restricciones que el gobernador Suárez propuso. ¿Agregarías o sacarías algo? Yo no soy muy amigo de las restricciones. Yo en abril del año pasado, y fui muy criticado por eso, por lo que yo llamo los profetas del miedo, los que viven levantando miedo, dije dos cosas a principios de abril, porque nosotros el 1 de abril, cuando recién llevaba menos de 11 días la cuarentena estricta, reiniciamos la obra pública. Lo hicimos por dos razones. Primero, porque teníamos muchísima obra pública en ejecución y seguimos teniendo. Y en segundo lugar, porque vimos que la crisis económica iba a ser terrible y la obra pública es un movilizador de actividad económica. La realidad es que las dos cosas que yo dije, esta pandemia viene para largo. Ustedes recuerden que en el entonces ministro Ginés González García había ninguneado con una soberbia y acá no llega. Acá no llega, bueno. Cuando todos sabíamos, pero no porque fuéramos sabios, sino porque veíamos lo que estaba pasando en el mundo y cómo se estaba expandiendo y los impactos que estaba generando
fundamentalmente en el hemisferio norte, que en ese momento estaban en invierno. Entonces dije que esto iba para largo y que había que convivir con la pandemia. Fui muy criticado porque, sí, recuerdo. pero la realidad me dio la razón. Tuvimos que convivir con la pandemia y va para largo. También dije que no nos ilusionáramos que llegara la vacuna antes del primer trimestre del 2021. Afortunadamente, la ciencia le ganó tiempo y algunos países comenzaron ya en noviembre a vacunar y nosotros hicimos un simulacro de vacunación en diciembre, que fue cuando se vacunó el presidente, pero eso fue más por la galería y para los medios. Bueno, yo creo que acá el gran problema que hubo fue que el gobierno lo único que tenía que hacer, que era conseguir vacunas, se encerró en algunas opciones y dejó escapar otras, cuando todo el mundo sabía que iba a ser un bien escaso, un producto escaso, porque no había ninguna posibilidad de que se produjeran los como mínimo 6.000 millones de vacunas, que somos más o menos la cantidad de habitantes que hay en este planeta, de un día para otro, de una semana para otra, ni siquiera de un mes para otro, que esto iba a llevar como mínimo un año y medio. Bueno, la realidad es que el gobierno no gestionó bien la compra de vacunas. Pudimos conseguir la Sputnik en una cantidad mucho menor a la comprometida entre el gobierno de Rusia y el gobierno de Argentina. El proyecto de AstraZeneca se frustró, lo reconoció el ministro Solá, la ministra Bisotti, y vacunas chinas llegaron en cuentagota, porque han llegado 3 millones, o 4, no sé, pero muy pocas. ¿Y qué nos pasa ahora? Y ahora estamos con un escenario malo, porque tenemos, acercándose el invierno, que es cuando la gente se guarda en las casas, con menos de 10 millones de dosis colocadas, según el informador que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, hay alrededor de 8 millones de primeras dosis y 1 millón y apenas un poquito más de segundas dosis, así con ciclo completo. Y la realidad es que no hay vacuna, porque si no, estaríamos con las informaciones de los aviones que van, si acá parecemos como esa serie que había hace muchos años, ahí viene el avión, bueno, la isla de la fantasía. Y de las cuales la mayoría de los vuelos vienen con pocas dosis, vienen con 300.000, 400.000, 500.000. Bueno, la realidad es que el plan de vacunación no es bueno, y yo estimo, esto es una estimación personal, que recién vamos a tener una cantidad fluida de vacunas después de agosto. ¿Por qué lo digo? Porque Estados Unidos ya tiene excedente de vacunas, porque Estados Unidos hizo la lógica, la que yo hubiera hecho si fuera presidente de un país que produce vacunas. Primero vacuno a los míos. Digo Estados Unidos, pues son 300 millones de habitantes. Israel también hizo un convenio con Pfizer y vacunó ya al 65% de la población y al 92-93% de la población de riesgo. Pero bueno, Estados Unidos dijo, bueno, yo les doy subsidio al laboratorio, pero las vacunas las quiero yo. Y hoy Estados Unidos, que estuvo vacunando entre 3 y 4 millones de dosis diarias, está colocando menos porque ya tiene gran parte de la población vacunada, otros no quieren vacunarse. Bueno, y se estima, Biden hizo un compromiso y lo está sobrecumpliendo, que va a tener la inmunidad de rebaño, se va a lograr en mes de junio, probablemente antes de agosto. Bueno, en ese momento van a empezar a tener excedente de vacuna, que ya Europa le compró 1.800 millones de vacunas, 1.800 millones, no 1.800.000, a Pfizer, que se las va a empezar a proveer en julio y durante un año y algo. Bueno, yo supongo que se van a abrir alternativas para que los demás países puedan conseguir vacuna, o como en el caso argentino, tanto sea la China como la Sputnik, empezar a producir acá, pero tenemos que ser razonables. Es tiempo. El tiempo de producción, todos estiman que no va a ser antes de marzo del 2022. Por lo tanto, mientras tanto habrá que conseguir las vacunas que sean, pero la única alternativa es cuidarse. Totalmente. Y nada suple los cuidados individuales o colectivos familiares
Sí. Y no le pidamos al Estado que haga controles cuando nosotros no los controlamos. Porque eso de pedirle al Estado es la fácil. Culpar al otro, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno. Y en cuanto al tema de las clases, yo soy un defensor de las clases presenciales. No descarto que en algún momento, si hay un pico muy alto, haya que hacer alguna restricción. Pero no esto que sea una cuestión militante. Claro, Baradel, que es un vago, como muchos dirigentes gremiales que solamente están en los reclamos gremiales, por supuesto, ellos, y como tienen el sueldo asegurado, quieren dejar de trabajar. Y no es así la cosa. Yo siempre digo que si Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, cuando estaban pergeñando la ley 1420, lo consultaran a Baradel o a la gente del SUTE, seguramente en vez de hacer algún aporte le hubieran hecho un reclamo gremial. Entonces, yo soy un defensor de las clases presenciales, con todos los recaudos que se tienen. Estadísticamente está demostrado que las clases, que las escuelas funcionando como están funcionando, no son los lugares de contagio. Les doy un dato. Los municipios en Mendoza tenemos a cargo los jardines maternales. El año pasado a nosotros se nos infectaron alrededor de 50 personas de las que trabajan en educación, sean auxiliares, docentes o directivos. Y sin embargo los jardines maternales estaban cerrados. Todos se infectaron en su casa. Esta es una demostración de lo que ya dicen los infectólogos y epidemiólogos, que se infectan más en las reuniones sociales, en las reuniones familiares, que en el trabajo. Por lo tanto, yo en este tema soy poco amigo de las restricciones y muy decidido defensor de la responsabilidad individual y colectiva de cada persona. Totalmente, la parte cívica. Exactamente, la responsabilidad. Porque yo cuando me infecté, lo primero que hice fue justo para Semana Santa, así que me aislé. E inmediatamente cuando creí que los síntomas ya eran manifiestos, que no era una febrícula, me hisopé. Y tal es así que el test rápido me di positivo. Que esa es la otra ventaja que tenemos ahora. Ahora mucha gente por desconocimiento, algunos jóvenes por ninguneo o por síntomas leves, no se hisopaban. Ahora nosotros en Mendoza estamos haciendo entre 2.000 y 3.000 hisopados diarios, bueno, y más o menos el 30% están dando positivos. La realidad es que hay más conciencia, hay más conocimiento de los síntomas y que tenemos que seguir teniendo cuidado porque las vacunas no va a haber en la cantidad necesaria. ¿Cuál sería la situación hoy? Si se hubieran cumplido los anuncios del presidente, hoy tendríamos alrededor de 25 millones de personas vacunadas, por lo menos con la primera dosis, y la mitad, entre 10 y 15 millones, con las dos dosis. Lo cual, esto garantizaría que todos los grupos de riesgo y los trabajadores esenciales estuvieran vacunados, y bueno, y podríamos avanzar con otros grupos que también necesitan vacunarse, porque hay grupos que están... Sí, de riesgo. Claro. Totalmente. Marcelino, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la nota. Seguimos con la maratón que Daniel Orozco viene ahora. Bueno. Muy bien. Que estés muy bien. Un abrazo a todos. Igualmente. Bueno, y a cuidarse, Marcelino, y que sigas bien la recuperación. Muchísimas gracias. Con nosotros estuvo el intendente de Guaymallén, el señor Marcelino Iglesias.